dos seminarios importantes que hemos tenido en República Dominicana y en el propio Buenos Aires, donde estuvo hablando de un tema muy querido para él, que ha sido prácticamente una de sus iniciativas en el diario Clarín, donde es editor de periodista destacado en Argentina de hace décadas, donde tuvo una participación muy especial en la revista Noticias de Editorial Perfil, y además de haber trabajado en numerosos otros medios, y también luego de recalar en Clarín de Buenos Aires. Si bien es editor, es también un apasionado de las nuevas audiencias, un apasionado del periodismo, y es quien ha podido conjugar un nuevo modelo, digamos, de negocio de periodismo a través de periodismo al toque. Periodismo al toque que para los de ustedes de otros lados de Latinoamérica o de España es un periodismo, digamos, lo que los franceses llamarían el pit-pit, lo que los chilenos dirían periodismo al tiro, y Clarín que lo denomina, o Darío que lo denomina como periodismo al toque, basado creo especialmente en una nueva audiencia que está, o que la estamos viendo en el periodismo, eh, directamente afiliada a los que son los teléfonos móviles, gente que ni siquiera, jóvenes, que ya ni siquiera ven el periodismo o leen a los periodistas y a los medios en sus computadoras o en el iPad. El teléfono móvil es la revolución de estos momentos donde nosotros necesitamos acercarnos como periodistas y acercar contenido, y obviamente de ahí, como decíamos en un webinar que hicimos ayer, de tratar de llevar gente desde los móviles a nuestras propias plataformas de Internet. Darío, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, y quedamos entonces a tu disposición. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, comenzamos con una presentación de lo que es Al Toque y luego vendrán las preguntas o las dudas que tengan o las críticas a este formato que es un poco disruptivo y yo creo que todos van a tener algún tipo de... ¿Están viendo ahí la pantalla? A ver si... Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es Altoque? Altoque es una aplicación para lo que creemos nuevos lectores y que tiene que ver un poco con que los tiempos cambiaron. Esta es una imagen, podríamos decir, eh, casi utópica, donde los lectores recogían los diarios del kiosco, del vendedor, y se concentraban en su lectura. Teníamos competidores, que podían ser otros diarios, pero esta imagen, eh, que será de 60 años atrás, calculo, eh, es una imagen que desapareció completamente. Ahora, en cualquier parte del mundo, y decimos, ahí hay una gran oportunidad. Sí, puede ser que haya una oportunidad, pero con algunas salvedades. Esta señorita puede estar escuchando música, este señor puede estar interactuando en alguna red social, es probable que este señor esté leyendo noticias, podemos suponer que esta chica está chateando y que el jovencito de al fondo está jugando. Es decir, todo es mobile, pero la atención de esta gente está repartida. No todo el tiempo que tienen disponible está para noticias, y eso se ve reflejado incluso acá en la Argentina. Aquí vemos un
un gráfico que lo habrán visto en estas semanas, donde se ve que el aumento de las aplicaciones y de mobile superó ya al escritorio, digamos, y esto se repite también en el uso de las aplicaciones, es decir, a las redes sociales se está entrando más por mobile y a las noticias en algunas partes del mundo ya se llega al 50% de acceso desde mobile. En Argentina, esta es una medición de Comscore, es del año pasado y está por salir la nueva, pero supongo que se mantiene más o menos. 9 horas y media le dedican los usuarios argentinos a las redes sociales. Y como vemos en el círculo verde, solo 2 horas 70 a la información. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Solo nos tenemos que volcar a pensar en redes sociales o tenemos que también tratar de impactar en esa gente que está usando su tiempo en algo más que noticias o en algo más que información? Por eso me gusta mucho este tuit que hizo el periodista español Mario Tascón a principios de año, donde muestra una realidad que pasa en Latinoamérica, pasa en España e incluso pasa en Estados Unidos, donde se sigue pensando en modelos de web para computadoras de escritorio, para monitores grandes, para lo que se venía haciendo desde hace 10 o 15 años, y no se está prestando suficiente atención a que el uso del móvil sube y no para de subir. Por eso, Clarín al toque tiene una ventaja que está pensado desde cero para móviles. Esta es una captura que tenemos para publicitarla en redes sociales, que estamos lanzando la campaña a partir de esta semana. Pero podríamos decir que el punto clave de esto es el inicio pensado desde cero. No pensamos en una web, no pensamos en un sitio tradicional, pensamos en algo para ser visto, para ser leído y para compartir desde el móvil. Aquí hay dos temas claves. Hay que pensar al revés, es decir, ya no tenemos que pensar en computadoras de escritorio, o sí pensarlo, pero digo, alguien se tiene que ocupar de pensar en cómo vamos a estar presentes en mobile, y en eso tenemos que copiar a las tecnológicas. ¿Qué tenemos que copiar de las tecnológicas? Creo que en primer lugar la forma de organizarse para trabajar, porque en los medios tradicionales, yo trabajo en Clarín, que es un año que tiene 70 años, en cualquier diario de Latinoamérica, las estructuras son muy grandes, la burocracia es muy grande, los pasos que se dan para lanzar un producto involucran a muchísimas personas, y creo que aquí en algunos de estos emprendimientos hay que tratar de tener equipos pequeños, ágiles, que puedan avanzar, e incluso lo que permite hoy la tecnología con una barrera de acceso más baja, con menores gastos que lanzar un diario, es hacer pruebas y lanzar un producto, tratar de corregirlo, mejorarlo, incluso si uno fracasa puede volver a hacer otro. En eso tenemos que parecernos a las tecnológicas. Creo que tenemos que vivir en las redes. Aunque las redes son un fenómeno nuevo que tienen pocos años, es fundamental hoy para poder entender y tratar de captar qué buscan los usuarios, qué quieren, cómo se informan. Vivir en las redes es tratar de entender esa filosofía, algo que también es difícil desde un medio tradicional. Cuando llegaron las redes sociales, la primera reacción de los periodistas fue rechazarlas, tratar de minimizarlas. Eso vemos que con el tiempo ya podríamos decir que eso ha quedado en el pasado, pero aún hoy se sigue menospreciando, por ejemplo, el valor de Twitter como
le digo yo, como agencia de noticias, porque a esta altura Twitter es una agencia de noticias eficaz. Unas redacciones, aunque se trabaja mucho con Twitter, se utiliza mucho Twitter, también genera una desconfianza que tiene que ver un poco con el desconocimiento de los periodistas más que con la esencia de Twitter. Todos sabemos que si uno sigue a las personas en los medios adecuados, Twitter se convierte en una herramienta muy eficaz para la redacción. Bien, con la filosofía de un medio tradicional y de papel y con lo digital. Hasta hace pocos años, incluso meses podríamos decir, hay una tendencia a separar lo digital de o mejor dicho, se adjudica a lo digital ese fenómeno de lo virtual, de la cosa no concreta. Hoy por hoy lo digital y la vida real es una sola, las redes de lo virtual y lo real, que ya la gente no los está diferenciando. Y esto es la esencia de Al Toque. En los medios se dicen hay que estar en mobile, tenemos que estar en mobile, tenemos que estar en las tabletas, tenemos que estar en tal cosa. Y yo creo que hay que ir más allá, no hay que estar en mobile. Hay que ser mobile desde el principio, la aplicación, sino también para un sitio tradicional, entre comillas, Darío, no tiene su... Sí, sí, te escucho. estamos teniendo, sí, Darío, mira, te habla Ricardo, estamos teniendo algún problema entre audio y la imagen. Es muy probable que como tu PowerPoint es demasiado pesado, te quitemos a vos la imagen y sigamos mostrando el PowerPoint a ver si mejoramos. ¿Te parece? Bien. Ok, adelante, por favor. ¿Ustedes qué pantalla están viendo ahora? Bueno, continúo. Como decía, ser mobile, no estar en mobile es una clave, y en Al Toque lo que se trató es de pensar qué necesita el usuario que está viendo un teléfono celular, un smartphone, y nosotros ahí creamos el concepto de información al toque, de la cual toma el nombre la aplicación. Y esto significa noticias sin secciones, noticias sin desarrollo, la noticia, podríamos decir, sin ningún otro aditamento que la información. Pero esto no quiere decir que sea solamente texto. Puede ser foto, puede ser video, puede ser texto. Es decir, que lo que manda es lo que sea más eficaz a la, podríamos decir, a la sapiencia del periodista que esté trabajando en ese momento en la plataforma. Muchas veces cuando en un sitio digital tenemos un video, necesitamos ponerle también texto, tratar de desarrollar esa noticia. Nosotros, si tenemos que un video en Al Toque que es totalmente, podríamos decir, representativo de lo que fue la noticia, directamente va ese video titulado. No es copia de una web, es decir, Al Toque no tiene una espalda que lo esté, podríamos decir, sosteniendo, sino que lo que se envía en esta aplicación es producido esencialmente para smartphones. Por supuesto que cada elemento se puede compartir, porque el tema de lo social
está en la filosofía misma de Altoque. Y decimos que no hay nota, todo es todo, porque cuando un usuario entra a la aplicación, eh, en 2 minutos puede tener un pantallazo de lo que ha pasado en las últimas horas. Algunos puntos que pueden tener cierto disenso entre periodistas. La noticia en Altoque no tiene desarrollo. Muchas veces no tiene todos los datos que en un medio tradicional se exige o requiere. Nosotros vamos al punto clave, y yo ponía un ejemplo, murió Robin Williams. Es muy probable que la primera noticia de Altoque sea murió Robin Williams sin ningún tipo de agregado, sin ningún tipo de video, cosa que se va insertando luego o se van haciendo entregas a medida que va avanzando la noticia o que se tiene más información, pero el punto principal es entregarle al usuario la información rápida sin desarrollarla o tratar de enriquecerla. Eso se va a dar en tiempo real, podríamos decir. Este es un punto importante. La geolocalización es una virtud que nos permite usar la tecnología de los smartphones. Nosotros aprovechamos ese dato que tenemos de dónde está el suscriptor de nuestro servicio y le vamos a enviar información de esa zona, de esa región. Lo mismo pasa con la persona. Por ejemplo, si alguien está en una provincia distinta de Buenos Aires, por supuesto que lo más común es el clima, se va a mostrar el clima de esa región y no el lugar de donde se emite la información. ¿Cuántos envíos se hacen de Altoque? Nosotros hacemos alrededor de 150 envíos al día, y esto, que parece un número al azar, tiene que ver con una información que dicen las consultoras sobre el uso que le da una persona más o menos conectada al smartphone. Una persona más o menos conectada, yo creo que todos ustedes están mucho más conectados que una persona normal, pero una persona normal ve alrededor de 150 veces su teléfono, mira 150 veces su teléfono en el día. Nosotros tenemos como base enviar 150 noticias o 150 informaciones. Eso no quiere decir que para captar toda la atención del usuario, sino que estamos enfocados en que el uso del celular es algo que se repite tantas veces en el día que nosotros queremos estar ahí con información nueva para el usuario de Altoque. Otro punto clave de la aplicación es que tiene una redacción propia, que nosotros le llamamos redacción mobile porque está enfocada esencialmente a mobile. Por lo general en las redacciones se está viviendo la integración de lo digital y el papel, pero nosotros acá hacemos podríamos decir, una especie de isla con la redacción de Altoque, porque el periodista que está manejando la plataforma tiene que tener algunas virtudes que son importantes a la hora de crear contenido y de difundirlo. Y esencialmente es que tiene que tener mucha participación o un gran conocimiento de las redes sociales, y que tiene que manejar las herramientas digitales que en algunos sectores de la redacción todavía no ha comenzado a tener esas virtudes o se dedican directamente a otra cosa, porque alguien que está haciendo investigación no se va a dedicar a, por ejemplo, cortar videos.
y tratamos de que sea muy social en el sentido que mucha de la información nosotros la recogemos de redes sociales, la filtramos, pero también incentivamos a que haya participación a través de las redes. Lo de la personalización es algo que nosotros comenzamos con cosas muy básicas como lo del clima, pero lo ideal y lo que creemos que hay que hacer es avanzar para que cada vez más el usuario, podríamos decir, arme su propio diario, su propio hilo de información diciendo qué le gusta, qué no le gusta, de qué quiere tener más, si de un equipo de fútbol o no le interesa el fútbol, y eso lo vamos a ir, podríamos decir, eh, afilando con el uso de Altoque. Los servicios geolocalizados es algo que ya estamos utilizando y que son muy, podríamos decir, útiles cuando hay algún evento que es muy común en la ciudad de Buenos Aires, que haya cortes de calle por manifestaciones, que se produzcan eh, problemas de tránsito en algún sector de la ciudad, entonces Altoque permite mostrar una zona o seleccionar una zona de Buenos Aires y enviarle solo a los usuarios que estén en esa región el llamado o el aviso de que hay problemas de tránsito o de cualquier otra índole. Altoque combina noticias duras, la información del dólar, la información de alguna medida de gobierno, pero también tratamos de que tenga contenido de entretenimiento, aquello que esté pasando en las redes y que tiene que ver con lo que comparte la gente, con las polémicas, con el humor que se comparte en las redes, tratamos de filtrarlo para darle al usuario del toque lo mejor que está pasando, lo que creemos nosotros que no se tiene que perder. Es decir, que si alguien llega a su casa a las 7 de la tarde, sabe lo que pasó en el día, puede comentar lo que pasó en el día y tan solo habrá estado en nuestra aplicación 8 o 10 minutos y eso le sirvió para estar al tanto de lo que se habla, lo que pasó, lo importante y lo frívolo. La aplicación tiene muy poco tiempo, hace 2 meses que la tenemos en función beta, podríamos decir, pero cuando murió el actor Robin Williams, mandamos inmediatamente el alerta a los usuarios y se produjo algo interesante. Rápidamente en Twitter, yo seleccioné dos que encontré en ese momento. Uno de los usuarios dice: me enteré por Clarín Alto que murió Robin Williams, y otro hizo un tweet que puede ser reservado para hacer una campaña publicitaria porque dice: me enteré por Clarín al toque, Twitter llegó después, New York Times recién ahora. ¿Qué quiere decir? Es probable que la información en Twitter haya estado mucho más rápido que en al toque, pero este usuario tal vez no seguía a todas las fuentes de información que puede seguir un periodista y se informó primero por al toque, luego lo informó Twitter porque abrió la aplicación, pero el mensaje que envió Clarín al toque fue el que le dio la información a este usuario, y esa es una de las finalidades de Clarín al toque: informar rápido e informar en lo posible antes que nadie. En el caso de la geolocalización de los avisos, de la alerta, supongamos que hay un partido importante en el estadio de Boca Juniors, en la Bombonera, nosotros podemos hacer un círculo a ese estadio, enviar una información que sea útil solo para los asistentes a ese evento deportivo. Por ejemplo, nosotros podemos
decir que en los alrededores del estadio hay un procedimiento policial y que tienen que esperar algunos minutos para salir del estadio. Esa información, si hay usuarios de Altoque dentro de ese estadio de fútbol, van a recibir este dato y no le va a llegar a ningún otro usuario que esté en la provincia de Córdoba o que esté en la punta de la ciudad, solo va a ir a los que están dentro del estadio del fútbol. Esto es importante porque también tiene un uso para la publicidad. Si en un centro comercial hay un descuento especial, y nosotros hacemos alguna especie de contrato publicitario, podríamos enviar información especial de las ofertas de ese centro comercial, supongamos a 2 kilómetros a la redonda. Entonces, solo los usuarios que estén a 2 kilómetros de ese centro comercial y que tenga una oferta especial por hora, van a recibir la información en su celular. Uno de los puntos claves de la filosofía al toque es la redacción esta que está integrada, como decía, por periodistas que tienen gran participación en las redes sociales o que manejan las redes sociales y que pueden tratar la información en cualquier dimensión, es decir, pueden enviar un video, pueden cortar un audio, si creen necesario arman una galería de fotos o simplemente con texto. Esto quiere decir que en el momento el periodista tiene que decidirse cuál es el mejor modo de comunicar y hacerlo rápidamente para poder tener la información al toque. Esta redacción enfocada es esencial porque tienen que estar conectados permanentemente y durante las 24 horas al toque tiene que estar, podríamos decir, en estado vigilante para informar de cualquier cosa importante y si no también enviar contenido de entretenimiento. En el caso del contenido, podríamos decir que es un contenido responsivo. Es decir, hasta ahora se hablaba que en los celulares había que tener diseño responsivo, es decir, un diseño que se adapte al celular. Nosotros con Altoque pretendemos que el contenido sea el que se adapte al celular y que permita, podríamos decir, llegar al usuario con el contenido mejor adaptado, no el diseño. Es decir, nosotros creemos que una nota de un sitio web tradicional es demasiado grande para la pantalla del celular, tiene demasiados elementos que no son importantes a la hora de informarse, porque la persona que está en tránsito, moviéndose o que quiere pegar un vistazo a las noticias, no tiene que, podríamos decir, recibir un montón de ruido, y en el caso de Altoque lo pretendemos limpiar y mandar lo esencial para informar a esa persona que si quiere profundizar, va a ir a otro medio, va a ir al diario de papel para un análisis o va a ir a la tele si quiere ver un partido de fútbol completo. Una de las claves para hacer al toque es un CMS simplificado, es decir, la plataforma desde donde enviamos nosotros las noticias. Tiene como virtud que ser rápido. Generalmente todas las redacciones del mundo, no solo de Latinoamérica, se preocupan mucho por su CMS, por su gestor de contenidos, porque muchas veces podríamos decir que traban la acción rápida que uno tiene que hacer ante noticias de último momento. En el caso de Altoque, el CMS está simplificado y los periodistas en un minuto pueden publicar el contenido sin ningún problema. Esto de los alertas por regiones creo que va a ser una de las distinciones de Altoque porque nosotros podemos enfocarnos en enviar información incluso al interior de la Argentina que tenga que ver o que sea del interés del interior de la Argentina y no enfocar la información solo a lo que pasa en Buenos Aires.
ese es un punto también que podríamos decir que si lo llegamos a explotar bien, y esto se puede hacer en cualquier lugar del mundo, manejar información por regiones va a ser algo común en el futuro y en Altoque pretendemos hacerlo desde ahora. Y todo esto está, podríamos decir, imbuido de la filosofía de red social. ¿En qué sentido? En que tenemos que utilizar un lenguaje menos acartonado de lo que usamos habitualmente en los medios tradicionales. Tenemos que utilizar podríamos decir, una vocación de entender las redes y tratar de participar con la información o recoger información y reempaquetarla. Hay mucha gente que se pierde contenido en las redes sociales porque no está todo el tiempo sobre las redes sociales. Nosotros podemos hacer una edición de lo que está pasando en las redes sociales. Uno de los servicios que tiene Altoque es que si uno está desconectado, cuando vuelve a la aplicación, esta le dice lo importante que pasó, supongamos, en las últimas 2 horas, en las últimas 4 horas, o si estuvo desconectado durante todo el día. Altoque le muestra solo la información clave, es decir, lo que creen los editores de la aplicación que va a ser de interés para el usuario. Luego, el usuario puede seguir navegando, pero lo primero que va a ver son las informaciones claves. Supongamos que tenemos una información de fútbol, un jugador acordó la rescisión de su contrato con un club de fútbol. Esa información va a estar acotada a ese tema, no va a haber contexto, no va a haber información adicional. Creemos que el contexto lo tiene con los otros medios. En Altoque vamos a la información precisa, a la información, podríamos decir, indispensable para el usuario, que luego, como está muy conectado y como tiene diario, televisión por cable, radio o redes sociales, va a tratar de buscar más información luego. Nosotros en Altoque le damos, podríamos decir, la primera pincelada. Y después con respecto a un tema clave, que no lo vamos a poder ver ahora, pero estamos haciendo videos de 1 minuto con, supongamos, recetas, donde la publicidad va a estar dentro de la receta, es decir, los productos pueden ser productos de un anunciante nuestro, para tratar de dar al departamento comercial una vuelta de tuerca y para no hacer publicidad tradicional, sino buscarle podríamos decirle, un gancho en el contenido. Es una forma de mezclar contenido con publicidad que ya se está viendo en los medios, pero que en Altoque lo estamos haciendo en unos videos que son cursos de 1 minuto y que posibilitan aprender algún truco, alguna receta, podríamos decir, algún tip de decoración, pero a nosotros nos sirve también para, si podemos vender ese contenido, para hacer una forma de publicidad no tradicional. Y por último, podríamos decir que el gran mérito que puede llegar a tener Altoque es tratar de romper un poco el prejuicio con respecto a las aplicaciones o a los sitios de noticias que requieren dar todo. Nosotros no vamos a dar todo, solo damos estas informaciones grajeas y pretendemos también entretener, es decir, mezclamos noticias e información en un formato que creemos que es el que ya está en la calle, es decir, cuando hoy, como veíamos al principio, tomamos un medio de transporte, es el celular el que está en las manos de la gente y hay muy poco papel, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo. El último dato, salimos hace 2 meses y recién la semana pasada empezamos a comunicar en el diario
nuestra aplicación. Ya ingresamos en el ranking de las aplicaciones más bajadas de noticias de la Argentina, lo cual es interesante porque los demás medios tienen un recorrido de años y han publicitado muy bien sus aplicaciones, pero bueno, Clarín al Toque se ha metido en ese, podríamos decir, está entre los primeros cinco aplicaciones más bajadas en la última semana. Creemos que es un lugar que tenemos que mantener y que nos va a llevar esfuerzo, pero es sumamente, podríamos decir, es auspicioso y también nos, eh, nos incita a seguir probando estas cosas porque hemos tenido una buena acogida. Eso no quiere decir que la aplicación vaya a ser un éxito descomunal, sino que por ahora la gente lo está bajando y nosotros tratamos de interpretar las críticas que nos hagan o las sugerencias, cosa que a partir de ahora también voy a escuchar y voy a responder las dudas que tengan. Gracias. Muchas gracias, Darío, excelente presentación. Creo que justamente como explica bien Homero Hinojosa, es muy interesante el trabajo de ustedes a nivel de un periodismo bastante hiperlocal, que es una gran oportunidad, un área de oportunidad para varios de los diarios latinoamericanos que están presentes en este chat. Morelia, no sé si estás viendo ahí, pero una de las preguntas que te hacen es ¿cuántas descargas ha tenido al toque y cuántos usuarios activos ya tiene? Bueno, estamos llegando este fin de semana a las 10.000 descargas. Comenzó la campaña publicitaria este fin de semana. Estamos empezando a hacer avisos en redes sociales y también en el diario. Y creemos que tenemos que mantener eso. Hay un uso interesante de la aplicación. Creemos que a lo largo de las semanas va a aumentar. Podríamos decir, un 70% de los que bajaron la aplicación la están usando, pero es una aplicación nueva, hay que esperar y tenemos que esforzarnos e interpretar lo que nos van dejando. Los comentarios que dejan en las diferentes tiendas, tanto la de iPhone como la de Android, la mayoría son buenos y nos hicieron sugerencias que ya estamos tomando. Por ejemplo, había que loguearse con alguna red social para ingresar a la aplicación. A la gente le molesta, eso ya está sacado y en la próxima actualización, que va a ser la semana próxima, nadie se va a tener que loguear para entrar en Alto. Acá estoy viendo una pregunta que hace. Darío, Clarín al toque cuando... Disculpame, veo que vos estás leyendo las preguntas, así que te dejo a vos que sigas moderándote a ti mismo. Acá dice, por ejemplo, Mauricio Canela, la pregunta clave, ¿cuál es el modelo de negocio? El modelo de negocio está un poco en tratar de hacer eso de que se está haciendo en otros lugares, pero que la publicidad se mezcle con el contenido. Por eso hablaba al final de tener videos de 1 minuto muy cortos con recetas, con trucos y que eso esté sponsorizado. También pretendemos utilizar esta geolocalización para brindarle a distintos anunciantes que podemos dar publicidad geolocalizada, es decir, si en una zona balnearia un cosmético para protegerse del sol, un protector solar, necesita hacer información, nosotros le podemos vender un espacio publicitario solo para la costa de Argentina, supongamos. Eso no va a estar en el centro de Buenos Aires, sino que la información va a estar para los turistas que vayan a los balnearios. Pero por supuesto que el modelo de negocio tiene que venir con la publicidad
La aplicación es totalmente gratuita, lo que sí nos va a permitir es aprovechar las ventajas que dan los smartphones para vender publicidad de una manera diferente. Es difícil, es muy difícil, porque ya sabemos que incluso no ha despegado la publicidad en mobile, pero esto va a pasar muy pronto y nosotros queremos estar preparados. Cecilia Bazán pregunta, dice, ¿cuántas personas trabajan en la redacción mobile y qué perfil profesional tiene? Todos los periodistas que trabajan en la redacción para mobile, que son 9, vienen de trabajar en lo digital. Es decir, que tienen un perfil digital y la mayoría de ellos están abajo de los 30 años. Acá me pregunta Fernando Lozano cómo es la rutina de estos periodistas. Y sí, estamos 24 por 7, porque en cualquier momento pasan cosas increíbles en el mundo y en Argentina y queremos estar informando. Nos pasó la semana pasada, eh, granizó en Buenos Aires a las 6:20 de la mañana y tuvimos las primeras quejas porque nosotros enviamos una alerta de granizo a la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Eh, Muchos de los usuarios se enojaron un poco porque a las 6:20 de la mañana los despertó la alarma que se puede configurar, ¿no? Pero seguramente la tenían con sonido. Eh, pero se quejaron dos nada más y yo creo que mucha gente agradeció el anuncio de que estaba por caer granizo porque es probable que haya resguardado su automóvil o tomado sus precauciones para salir a trabajar. Acá hace una pregunta interesante Natalie Mendoza. ¿De dónde provienen la mayoría de sus usuarios? Por supuesto que hay muchos usuarios de la Argentina, eh, pero también notamos que en distintos lugares de Estados Unidos y de Europa bajaron la aplicación un poco, me parece, como para estudiarla y para tratar de entender qué era el toque. Han llegado eh, consultas de gente de España y de otros lugares de Latinoamérica como Colombia,